Saludos compañeros, somos el grupo número 4. Estamos constituidos por César Rojas, María Ángela Salazar, Meraldo Sánchez y Jorwin Rujano. En esta ocasión hablaremos sobre los medios utilizados para obtener datos en la investigación experimental, no sin antes darles una breve definición de este tipo de investigación. En la investigación experimental es aquella en la cual se obtienen datos a través de la experimentación y los compara con variables constantes, a fin de determinar las causas y o efectos de los fenómenos en estudio. Arias en el 2006 afirmó que la investigación experimental es un proceso que consiste en someter un objeto o un grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos, para observar los efectos o reacciones que se producen. Es una investigación aplicada a donde el investigador obtendrá en primera persona los datos y explicar cuáles son los factores que determinan o cuáles son las consecuencias que pueden tener. Por ejemplo, algún fenómeno social o algún fenómeno de estudio. Un claro ejemplo es el seguimiento que se establece a un equipo en el mantenimiento predictivo. El investigador toma variables y las compara con los rangos estandarizados en las normas correspondientes a fin de determinar cuáles son las consecuencias que se pueden presentar en dicho equipo. La investigación experimental posee características. Algunas de ellos son las variables dependientes e independientes, las cuales tienen como finalidad lograr un contraste que al final la variable dependiente va a ser utilizada para que, en este caso, el investigador manipulando su variable independiente pueda ver cambios o contrastes. También existe otra característica, la cual son las condiciones controladas. Debe haber un estricto control de las variables y tiene como finalidad de observar qué factores inciden en el comportamiento del objetivo de estudio. Y la observación, que es el determinante para obtener los datos. Tengamos en cuenta que la investigación experimental se ejecuta cuando no se dispone de información documental para explicar el objetivo de estudio o cuando la información disponible debe verificarse. Observemos también en la lámina número 2 la nomenclatura de los diseños experimentales. Todo esto con la finalidad de identificar en nuestros cuadros de tomas de datos, podamos identificar claramente esas variables. Ahora bien, hablaremos sobre los tipos de investigación experimental y observaremos cómo a través de las mismas se obtienen los datos. Inicialmente tenemos el diseño preexperimental. En este diseño de investigación experimental solo se analiza una variable y esta no se manipula, por lo cual no es necesario un grupo de control. Como se muestra en la lámina, Arias en el 2016 indicó que, como su nombre lo indica, este diseño es una prueba o ensayo que se realiza antes del experimento verdadero. Su principal limitación es el escaso control sobre el proceso, por lo que su valor científico es muy cuestionable y rebatible. Un modelo para la obtención de datos básico preexperimental es el diseño pretest post-test con un solo grupo. Inicialmente se hace la aplicación del pretest o medición inicial. Luego se hace la aplicación del tratamiento o el estímulo. Y finalmente la aplicación del post-test o medición final. A través de esto observaremos una de las características que son de las variables, que son las variables dependientes e independientes. Observaremos ese contraste en la cual hablamos
anteriormente en las características. Diseño cuasi experimental. Este método se usa más en la ciencia social, ya que es muy útil para determinar tendencias generales en el comportamiento de los grupos estudiados. Arias en el 2006 afirmó que carece de seguridad en cuanto a la homogeneidad o equivalencia de los grupos, lo que afecta la posibilidad de afirmar que los resultados son productos de la variable independiente o tratamiento. Un modelo cuasi experimental es el diseño pretest, post-test con dos grupos intactos, es decir, previamente conformados, por lo que no existe garantía de la similitud entre ambos grupos. Para la obtención de datos es necesario inicialmente realizarlo con un grupo experimental intacto y el grupo de control debe ser intacto. Luego aplicar el pretest, posteriormente el tratamiento y finalmente el post-test, que nos darán los resultados finales. Experimentalmente puro. A diferencia de los diseños anteriores, en el experimento puro se deben controlar todos los factores que pudieran alterar el proceso. Este modelo cumple con dos requisitos fundamentales: empleo de grupos de comparación y equivalencia de los grupos mediante la asignación aleatoria o al azar. Además, debe estar sujeto a los siguientes criterios. Número 1. Validez interna. Consiste en garantizar los efectos o resultados que son productos de la variable independiente o tratamiento y no de otros factores o variables intervinientes que deben ser controlados. En la validez externa se refiere a la posibilidad de generalizar o extender los resultados a otros casos y en otras condiciones. Un modelo clásico experimental es el diseño pretest o post-test con dos grupos equivalentes asignados de forma aleatoria o al azar, el cual se presenta en el siguiente cuadro. Un grupo experimental asignado al azar y un grupo de control asignado al azar. Posteriormente, la aplicación del pretest, el tratamiento y el post-test para obtener un resultado final.